Ya puede iniciar, doctora. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas las personas pues muy bienvenidas a este 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. El día de hoy nos encontramos en una mesa de lujo en donde nos está acompañando, en esta mesa de investigación en estudios de género, y nos acompaña la doctora Maribel Ríos Everardo, quien es del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, México. Bienvenida, maestra, doctora, a esta su casa. Ella nos va a compartir la ponencia, una práctica de transformación desde el feminismo del buen trato, pero si me lo permiten, antes de que ella nos pueda eh, compartir esta ponencia, me gustaría hablar un poco sobre su síntesis curricular. La doctora Maribel Ríos Everardo estudió una licenciatura en pedagogía, una maestría en pedagogía y es doctora en antropología. Es experta en terapia de reencuentro. Actualmente es investigadora titular B de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, conocida como CRIM. Sus líneas de investigación son educación, género, bienestar subjetivo. Y sus investigaciones versan sobre la cultura de la transformación desde el feminismo de buen trato, bienestar subjetivo de académicos de la UNAM. Si les parece bien, le daríamos el uso de la palabra para que pueda compartir con nosotras, nosotros y nosotres. Por favor, doctora. Muchas gracias, Gina. Bueno, pues agradecer primero a todos los organizadores de este congreso, al director Fernando Macedo, que pues es todo un paquete hacer un evento de esta magnitud, y particularmente al doctor José Paulo Mejorada, que es con el que hemos tenido más contacto. Bueno, yo empezaría comentándoles que he tenido la fortuna de trabajar con docentes aquí en Morelos de diferentes niveles educativos, pero me he abocado mucho también a los niveles primarios porque me parece que ahí es donde los cambios son más importantes. Yo voy a presentarles una intervención que hice con estudiantes de la Facultad de Psicología de aquí de la UAM, en donde trabajé al principio con ellos, con estudiantes que venían a hacer sus prácticas, pero estas eran de 3 meses. Entonces, cuando yo los formaba, ya se me acababa el tiempo. Entonces empecé a trabajar el servicio social y me parece fundamental porque tenía yo 1 año. Entonces empecé a trabajar con ellos, dándoles un taller donde la perspectiva que se trabajaba era desde la teoría feminista y una pedagogía que está basada en 3 principios. Una, la crítica, que implica, bueno, el querer transformar la sociedad o los espacios donde se pueda, desde una perspectiva de impulsar la igualdad de género. Otro principio es que es integrador esta pedagogía feminista porque implica la multidisciplina, porque implica trabajar tanto lo cognitivo como lo emocional, lo afectivo. Y el buen trato, que es un principio de la terapia de reencuentro TR, cuya autora es la doctora Fina Sanz, con la que yo me formé, y que implica el trabajo reflexivo, pero también introspectivo, tanto a nivel personal como después a nivel relacional, como a nivel comunitario o social. Entonces, de lo que se trata un poco es generar espacios, talleres, básicamente, en donde se va uno a partir de los trabajos, dinámicas, presentaciones teóricas, videos,
técnicas, lecturas, vamos generando a cada quien a su ritmo, vamos generando los principios desde los cuales se trabaja el buen trato. Bueno, me gustaría primero decirles qué es el buen trato según Fina Sanz. Es una forma particular de relación entre las personas que se basa en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro, caracterizada por la empatía y por el amor. El amor es el centro fundamental de la TR. Amar es la emoción que constituye y hace posible la convivencia democrática, dice Maturana. Es el amor donde se funde el fenómeno social. Biológicamente hablando, el amor es la disposición corporal para la acción bajo la cual uno realiza las acciones que constituyen al otro como un legítimo en coexistencia con uno. Cuando no nos conducimos de esta manera en nuestras interacciones con el otro, no hay fenómeno social. Cada vez que uno destruye el amor, desaparece la convivencia social. Entonces, el trabajo que hacemos es justamente ir generando ciertas condiciones en las personas que participan con nosotros. El buen trato tiene bueno, yo puse 4 niveles, pero tiene más. Pero los más importantes sería uno, el conocimiento o autoconocimiento. Entonces, este trabajo de conocimiento se va construyendo, ¿no? A partir justamente de esta introspección de reconocer, Fina dice, en nuestro cuerpo, porque en el cuerpo se manifiesta nuestro inconsciente. Entonces, vamos a ir reconociendo y poniendo mucho cuidado en lo que me sucede, en lo que me gusta, en lo que no me gusta, que son los elementos que yo voy a ir teniendo para entender qué cambios debo de hacer. Por eso cada quien tiene diferentes condiciones para hacer el cambio. Entonces, este autoconocimiento se va a construir con la conciencia de cada quien y sirve para indagar en nuestras sensaciones, emociones, pensamientos, imágenes, comportamientos, para corroborar lo que nos es válido y concretar en aquellos aspectos personales, relacionales y sociales qué nos va bien y nos produce malestar o qué nos va muy bien para vivir mejor y nos produce bienestar. El segundo principio tiene que ver con el autocuidado y el cuidado a los otros. Entonces, este es un aspecto también muy importante después de que tenemos conciencia de que no nos gusta, que nos genera malestar. Entonces, vamos a también a reflexionar cómo vamos a generar estos cuidados para sentirnos mejor. Una de las cosas que trabajamos mucho son las emociones, todo el aspecto de la educación emocional. Desde las emociones básicas son las que trabajamos al principio, miedo, tristeza, alegría, amor y coraje. Entonces, un poco es reconocer que todas las emociones son muy valiosas porque nos permiten la supervivencia y son naturales. Sin embargo, si estamos repitiendo la de tristeza, miedo, coraje continuamente, generamos en nuestros cuerpos también ciertas sustancias químicas que pueden tener un efecto negativo en el cuerpo. Y entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Si yo me enojo por todo, ¿no? Por todo y grito, ¿no? Entonces voy generando cierto hábito en el enojo. Y en ese sentido puedo empezar, hay un autor que trabaja las emociones y nos dice, a partir del coraje, puede ir creciendo esta emoción y puede llegar a ser violencia. Entonces hay que tener cuidado
con también nuestras emociones. Entonces, el reconocer estas emociones en los talleres tiene también el sentido de identificar. Cuando uno tiene una emoción cualquiera, hay una correspondencia con una parte del cuerpo. Tristeza, cómo me pongo cuando estoy triste, cuando tengo miedo, cuando tengo coraje. Y entonces es ir identificando que esa parte del cuerpo es la que nos va a expresar nuestros sentimientos. Y a partir de ahí es que podemos no reprimirlas, ¿no? Ni controlarlas, sino autorregularlas. O sea, darme cuenta de cómo estoy reaccionando ante ciertas cosas y poder empezar a autorregularlas. Y para eso nos sirve mucho la respiración. La respiración consciente es uno de los mecanismos más importantes para poder hacer este trabajo. Otro de los aspectos importantes dentro del autocuidado está el cuidado a los demás y está también el tener conciencia de si me cuido o no me cuido. Y entonces hay una técnica dentro de la terapia de reencuentro que es el regalo, que es una técnica muy bonita porque es muy lúdica, pero permite justamente pues darme cuenta y empezar a darme regalos a partir de las necesidades que tengo. Se los dejo ahí porque sí, ya estamos en... El otro principio es la comunicación afectiva. Entonces también estamos desarrollando el que tengamos cuidado cómo hablamos, cómo le hablamos al otro, cómo nos expresamos a nosotras mismas, el hábitos que tenemos muy arraigados, de decir, ay, qué tonta, ay, qué es. No, o sea, hay que impulsarnos y decirnos cosas bonitas y positivas. Y el último principio que trabajamos en estos talleres fue la negociación. También enseñarles a los estudiantes, yo te estoy tirando todo, a los estudiantes la importancia y lo que implica la negociación. El poder, todos tenemos problemas, diferencias, etcétera, pero poder abordar desde el equilibrio y llegar a acuerdos para ambas partes, desde un ganar-ganar, y poder resolver los conflictos. Este trabajo que hicimos con los estudiantes, bueno, esto fue los talleres, ya que ellos tomaron todo el taller, ellos hicieron, porque la segunda parte, que no es parte de esta presentación, es hicieron réplicas en otras escuelas, en otros lugares. Pero lo que hasta aquí nosotros hicimos, bueno, fue evaluarlos, ver hasta dónde había habido cambios, qué resultados se habían dado en nuestros estudiantes para poder realizar este trabajo en los talleres posteriormente. Entonces, nosotros encontramos varios resultados muy significativos. Los estudiantes aprendieron en diferentes tiempos a reconocer estas partes del cuerpo en relación a las emociones que sentían. Todos incorporaron la respiración consciente como una herramienta personal para regular sus emociones. Incluso gente que me decía, ay, Nara, pero ¿cómo? No te creo. Cuando tenían una situación fuerte, se acordaban, respiraban y empezaban a tranquilizarse. Porque esto tiene que ver no con magia, sino que llega directamente a la amígdala en el cerebro y ahí es en donde empieza nuestro propio cerebro a relajarse. Todos potenciaron, ya no hablé mucho de género, pero hicimos también muchos trabajos desde la perspectiva de género y no les voy a decir que ya son unos conocedores de la perspectiva de género, pero ya tenían bases, ya podían identificar cuando, por ejemplo, los lenguajes que se hablara o en positivo o neutral, o también se incorporara el lenguaje en las mujeres, se empezaron a analizar en su carrera en psicología cómo había maestros o cómo había
algunos estereotipos y roles que la propia institución genera y competencias y cosas de este tipo. E incluso una de nuestras proyectos que ya no lo pudimos hacer por la pandemia, queríamos hacer en la facultad eventos desde la perspectiva de género que pudieran ir mejorando las relaciones entre los hombres y las mujeres, y además ellos también lograron incorporar los cuidados, los autocuidados, empezaron a hacer cambios de comportamiento más empático y de buen trato con sus compañeros, con sus compañeras, con sus familias, ¿no? Y entonces en ese sentido nosotras pues consideramos que logramos el objetivo que inicialmente teníamos, que era pues dar herramientas a los estudiantes para que lograran estos cambios. Doctora, lo que nos ha comentado ha sido muy interesante. Mire, teníamos programado que también estuviera la doctora Joana, sin embargo, tuvo una situación personal y no se pudo comentar. Entonces, si gusta, podríamos aprovechar como para ampliar un poquito el diálogo en ese tiempo, porque nos ha planteado elementos que nos han dejado como algunas inquietudes. Y estoy también aquí viendo en las redes sociales, por ejemplo, nos dice Mayra Elizondo Cortés, buenos días, saludos desde la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ella nos dice, necesitamos hablar mucho sobre género en ingeniería. También nos está viendo Maite del Toro desde Cuba. Y bueno, comentarle algunas inquietudes que ahora que está planteando, primero que nada, preguntarle si tiene publicaciones sobre este trabajo que ha realizado para que las podamos revisar. También me gusta mucho este concepto del buen trato porque me parece como muy integral. Es decir, entiendo que es un buen trato desde el feminismo, por lo que escucho, y ahí me gustaría que nos pudiera ampliar, es algo que abraza tanto a hombres o a mujeres, ¿no? Y me gusta porque, digamos, yo soy feminista, pero ya ve que luego se utiliza mucho el concepto de sororidad, ¿no? Y entonces a muchas feministas luego nos genera un poquito como de conflicto porque pareciera que es la hermandad entre mujeres y que todo es armonía. Y entonces sentimos que ese concepto es como complejo y en la vida real, ¿no? Entonces pienso que el buen trato podría ser un concepto mucho más integral. Me gusta porque incluye el autoconocimiento y también se integraría por ahí el tema del autocuidado, digamos, y también preguntarle si nos pudiera compartir algunos resultados de esos talleres que ha estado instrumentando. Y ¿usted considera que también esto de la respiración consciente es algo que nos podría ser de utilidad frente a estos momentos donde a veces muchas personas tenemos ansiedad, sobre todo después de la pandemia? Esto y lo que usted quisiera comentar, doctora, que es maravilloso su trabajo. Gracias. Sí, el feminismo desde esta perspectiva es un feminismo muy flexible, muy amplio, en el cual la crítica que se hace al patriarcado, por supuesto, es que nos ha estructurado y nos ha internalizado una serie de valores y de principios, estereotipos y roles que desafortunadamente nos llevan al malestar, nos han llevado a la guerra, al odio, a toda una serie de elementos que los hemos y los seguimos reproduciendo sin tomar conciencia de lo que a veces estamos haciendo. Y a veces cuando nos quedamos solamente en la teoría, no sé si les ha pasado, a mí me pasó mucho tiempo, que bueno, puedes repetir cosas, pero no las hiciste tuyas. No hay una transformación real de tu persona, que seas una buena persona, que seas sórica o solidaria con hombres, con mujeres, con niños, con viejitos, con todos, pero desde tu vivencia, desde tu experiencia, desde la realidad. Y la emoción es fundamental, o sea, tenemos Vizquerra dice, que es uno de los teóricos españoles más importantes de las emociones, y señala cómo no tienes
o sea, si alguien viene y te dice algo, lo que hemos aprendido es, bueno, así como en película, reconocer qué enojada está esa persona, ¿no? Pero porque él esté enojado o ella, no me voy a enojar yo. Si yo empiezo a hacer respiraciones o simplemente pues la veo así con asombro, puedo aprender y tengo amigas, yo no lo hago, pero tengo amigas que trabajan con hombres violentos a partir de esta terapia, ¿no? O sea, que ellos reconozcan cuando te digo, te empiezas a enojar o peor si empiezas a niveles más fuertes de lo que es el coraje y llegues a... Lo que queremos es que no lleguen a la violencia. Entonces, si alguien reconoce que empieza, por ejemplo, aquí a cortar, un maestro me decía, es que aquí se me pone duro, duro. Entonces, cuando empiezas a eso es cuando tienes que empezar a respirar. Tomar aire profundamente, retener un ratito y sacar el aire más lento. Tomar aire, detener y sacar el aire más lento. En unas 3 respiraciones tú estás totalmente relajada. Y entonces lo que vas a ir es dándote cuenta y tomar conciencia justamente de las cosas que nos suceden, de las cosas que nos han generado y nos generan malestar permanentemente. Entonces, esa es una parte, a mí me parece, como tú lo señalas, y es la que yo señalo a los docentes, pues muy práctica y muy concreta y muy rápida de enseñar y que podemos empezar a trabajarla, que se hizo en la pandemia. O sea, hubo muchos, yo recuerdo videos, no recuerdo de cuál de las direcciones que nos mandó respiraciones y nos mandó para estar un poco más tranquilos. Pero eso no solamente es cuando estemos enojados o nos sintamos con miedo. Si tú las practicas cotidianamente, te mantienes más estable y más armónica a lo largo de tu trabajo e incluso rindes más, ¿no? Porque la respiración, pues es oxígeno, ¿no? Y todos respiramos. El problema es que respiramos nada más con la partecita de arriba y no logramos introducir la cantidad que nos permite estar bien en la salud y en la mente. Entonces, la respiración me parece fundamental y creo que es una práctica que se puede, no tiene ningún efecto contrario ni nocivo. Y ya no sé qué más me habías comentado, pero ¿No? bueno, algunos resultados. Mira, yo creo que también esa es una ventaja, que no tenemos recetas y no decimos, tú vas a cambiar, ¿no? Te lo prometo y mira. O sea, es un proceso personal de autorreflexión, de autocuidado. Curiosamente, esto del regalo que yo les comentaba es muy, muy gracioso porque hay una dinámica para hacer el regalo, pero es regalarse cosas todos los días, no materiales, sino, por ejemplo, darme cuenta, estoy cansada, bueno, voy a descansar 15 minutos, hago mis respiraciones, incluso introdujimos ya en las escuelas, aquí no, con los estudiantes no, pero en las escuelas introdujimos un espacio de la paz, que es ir a un árbol de esa institución, y cuando me siento mal, voy al árbol de la paz o en mi casa y hago mis respiraciones. Hemos logrado en algunas escuelas, que algunos maestros, en vez de regañar, coercionar, etcétera, les digan, vete al árbol de la paz y haces unas respiraciones y regresa. Y eso es una maravilla, ¿no? Porque es cambiar el sentido y eso es buen trato. Doctora, es muy, muy interesante esto que nos está comentando. Aquí entre los comentarios nos dice Rosario González, es importante dar talleres de este tipo también a los profesores, ya que en muchos está arraigado el machismo, lo que en algunas ocasiones genera acoso. Y nos dice Mayra Elizondo Cortés, el buen trato hacia una misma. ¿Qué estrategias podrían usar en el aula de clases para transmitir esto a alumnos? Dice, asumo que dar
ejemplos importantes y hablar de ello, pero ¿qué más? Gracias de antemano y también consultarle, doctora, si estos talleres son presenciales, si también los hacen en línea, si son abiertos al público, dirigidos, si tiene, ahí está, esta ya es mía, doctora, si tiene talleres en DEGAPA, de estos que se dan para docentes, para anotarme con usted, porque me interesa muchísimo. Doctora, la escuchamos. Gracias. Mira, desde que me cambié, yo estuve en México, yo soy del CICE, no sé si se acuerdan, Centro de Investigación y Servicios Educativos, ahí dábamos talleres y cursos a toda la UNAM y universidades privadas. Yo estoy ahora en Morelos y creamos un laboratorio que se llama del bienestar y la felicidad. Y ahí trabajamos y pues damos talleres y hacemos muchas cosas. Pueden ser, es mejor que fueran presenciales, pero también pueden ser por Zoom, no hay problema. Nosotras, pues hemos estado trabajando mucho en Morelos porque pues acá vivimos, pero tenemos la opción de viajar, de hacer intercambios. Con DEGAPA yo trabajé cuando estaba en el CICE muchísimo. Después ya me vine para acá y me desconecté. Pero si tú me conectas o alguna manera, con mucho gusto podemos trabajar desde ahí. Me encantaría porque yo creo que sí, que los docentes son esenciales, porque son como la mitad. Puedes trabajar con estudiantes, incluso con los padres de familia, con las familias. Entonces, sí, estamos, yo estoy abierta y mis compañeras también. Hay una también, organizamos, eso ya no es de la UNAM, pero una fundación de terapia de reencuentro, que somos muchas que hemos trabajado, que nos formamos con Fina, y ella tiene su fundación en España, y nosotros hemos hecho una fundación en México, entonces ellas también pueden participar en estos cursos, talleres. Fantástico, doctora. Ya, pues aquí ya nos interesa bastante este laboratorio del bienestar y la felicidad. Imagínense qué felicidad trabajar en algo así, ¿no? O sea, como en positivo. Pues sí, doctora, vamos nos interesa bastante. ¿Sabe? Es que me gusta este planteamiento de, normalmente en la academia, bueno, yo que me dedico a estudiar violencia, en la academia analizamos la violencia y sus causas, pero no necesariamente le entramos, como ustedes, a cómo lo podríamos atender o cómo podríamos resolver estas violencias. Y que tiene, como usted lo menciona, muchas veces implicaciones en la salud, ¿no? O sea, hay afectaciones que efectivamente se reflejan como usted lo dice, ¿no? En algún dolor de alguna parte en específico o incluso en enfermedades, ¿no? Entonces, me parece bien valioso. No sé si usted quisiera agregar algo como para cerrar en esta mesa, Pues dejarnos su correo. esto que dijiste fue muy importante porque yo, a mí me han pedido mucho que trabajara sobre violencia y siempre me he negado por lo mismo. Yo en el doctorado me di cuenta que una compañera que presentaba, cada vez que presentaba ella, yo estaba un mes sin dormir de cosas tan horribles que decía. Entonces empecé a trabajar primero la no violencia y después ya me fui al buen trato. Y es otra cosa. Y sí tienes opciones y puedes desde la terapia de reencuentro, te puedo decir que la he validado porque veo los cambios, ¿no? O sea, veo los cambios. El último que vimos fue en la Facultad de Psicología en la UNAM y es increíble, ¿no? O sea, cómo, y ahí más que eran más mujeres que hombres, pero estaban hombres, me decían, es que ya, digo, los problemas están, pero ahora tengo las herramientas para empezar a ver cómo hacerle para poner límites a mi novio, ponerles límites a ciertas gentes que yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Mira, no sé cómo hacerle lo del correo, Marirríos, a lo mejor ustedes lo pueden poner, Sí, nosotros por acá lo ponemos. marirríos@unam.mx, con mucho gusto, ahí me pueden escribir, y pues estoy en la UNAM, entonces con muchísimo gusto podemos hacer intercambios, lo que ustedes gusten. Excelente, doctora. Doctora, pues ya para cerrar, ¿le parece, ya aprovechando la que la tenemos por acá, si nos puede dejar alguna recomendación
para nuestro bienestar y felicidad de este día, ¿qué nos recomendaría, doctora? Unas respiraciones. Hay un ejercicio muy bonito que lo hacen en un instituto en Estados Unidos ay, ¿cómo se llama? De cardiología incluso, porque ellos descubrieron que muchos de los problemas de cardiopatía que hay tienen que ver con el estrés. Entonces, no solamente es la respiración, sino es el acomodar la mente con el corazón. Y es un ejercicio muy bonito que podemos hacer. Pónganse las manos en el pecho, tomen aire, detengan un poquito, exhalen el aire. Vamos a hacerlo 3 veces. Ahora vamos a pensar cuando respiren en algo que represente para ustedes lo más maravilloso, el amor más grande, la persona o la cosa más maravillosa del mundo. Al momento que toman aire, piensan en eso. Y ahora agradezcan a ese objeto, árbol, planta, bebé, lo que ustedes crean que es más maravilloso, agradezcanle de todo corazón que les haya permitido tenerlo, pensarlo, amarlo. Muchas gracias. Lo que hicimos es equilibrar el cerebro con el corazón como órganos. Ya se descubrió que tenemos neuronas tanto en el cerebro como en el corazón y lo que hicimos fue equilibrarlo y entonces se siente uno mejor. Háganlo cada vez que quieran y que la pasen muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias por este regalo, de verdad, es un regalo al alma, abrazamos de corazón todo esto, aquí nos comparten muy importante, nos dice Maite del Toro, muy importante el tema para lograr los cambios necesarios, excelente exposición, interesante el ejercicio, también nos dice muchísimas gracias, Beatriz Zúñiga, nos ponen por aquí corazoncitos y dice, mil gracias, fue muy lindo, de verdad, la verdad ha sido de las mejores mesas que me ha tocado moderar. Qué fantástica vibra a distancia tiene usted, doctora. Y también, pues, por supuesto, agradezco al doctor José Pablo Mejorada por la organización de este tipo de eventos y pues por permitirme compartir con ustedes. Y doctora, pues estamos en contacto. Claro Por que sí, supuesto, lo de los cursos de Vegapa nos interesa muchísimo. claro que sí, Maite Gina. del Toro dice, muy agradable, doctora. Emilia Gutiérrez, gracias por el ejercicio. Esto hace la diferencia. Gracias por tanto, doctora, y que tenga un excelente día. Igualmente. Muchas gracias. Pues con eso estaríamos cerrando esta mesa y bueno, pues no se pierdan las siguientes actividades que se tienen programadas y bueno, pues nos seguimos a través de las redes sociales. Hasta luego.